Este es un espacio para inspirar, un espacio para que conectes con aquellos humanos que buscan dejar una huella en el camino, para aquellas personas que quieren cambiar el mundo desde su metro cuadrado. Esto es Kairos Podcast. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio del podcast de Kairos. Hoy estamos con Alejandro Reyes de Moore Design. Él hace su cestería sustentable realizada con retazos de algodón e hilados a mano para crear ovillos únicos, tanto en forma, colores y textura. Tiene unas piezas hermosas que ya las van a estar viendo, y si nos están escuchando, por favor vayan rápido a YouTube a ver el video para que conozcan las hermosuras que hace Alejandro. Bienvenidos, gracias por darnos tu tiempo y tu historia también. Hola, muchas gracias a ustedes y gracias por la preocupación y gracias por saber un poco más de mí, de mi emprendimiento, de mi lucha y muchas gracias. De verdad. Totalmente, ¿no? Es que con unas visuales tan fascinantes, ¿cómo no vamos a querer saber más de tu historia? O sea, hablan por sí mismas esas piezas que hacen. Sí, Yo estuve viendo el Instagram y quedé, pero fascinada. Pero para que las personas conozcan un poquito más, si todavía no te conocen, cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo arrancaste a diseñar este tipo de productos? bueno, mi nombre es Alejandro Reyes, soy diseñador. Estuve trabajando más de 20 años en el rubro de retail de Chile, en distintas empresas reconocidas a nivel nacional e internacional. Em, por casos de la vida tuve una enfermedad, una leucemia, Ok, la cual me hizo, ¿cómo se llama? Una introspectiva para ver que tenía que salir de esta enfermedad, tenía que salir como después de esto, plantearme qué es lo que hago, que yo creo claro, que esa es la primera pregunta que uno hace cuando es- tiene 4 años de batalla, porque 4 años de mi vida fueron una batalla contra mi leucemia, totalmente. eh, contra diferentes factores externos que obviamente te hacen a ti replantearte si seguir en el rubro, si no seguir en el rubro Claro. y muchas cosas. Después de que ya salí de mi tratamiento y tuve la valentía de decir, bueno, yo puedo, me voy a levantar de nuevo, yo puedo, no hay nada que no pueda hacer y me replanteé sí porque uno de mis jefes quería que volviera a trabajar, Ok, pero sentí que no era ni el momento, ni la empresa, ni nada, porque obviamente me había enfermado con un flujo de trabajo muy fuerte. claro, Después traté de volver a meterme al- a mi tema laboral y me descubrí que la inclusión social en Chile en ese momento no existía. No ok, existía porque cuando tú tienes quimioterapias, cuando tú estás con un tema de salud, no eres rentable para nadie. Entonces, ahí empezó a funcionar mi cabeza, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo me planteo en la vida? ¿Cómo miré hacia arriba y dije, ¿qué hago? Porque lo único que sé es coser, sé hacer ropa, sé hacer diseño. claro. Obviamente nunca, como te puedo decir, en el rubro como que yo diga, no, voy a coser y nada. No, fue así, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? En Claro. eso hubo un programa que se llamaba Impulsa Santiago, Ajá, en donde te de la conocimos. Municipalidad de Santiago, Claro, sí, desde hace mucho rato yo estaba, y vi un tema y se produjo una posibilidad de poder entrar a ese programa y poder acceder a un beneficio para poder implementar mi idea de negocio. En ese momento estaba trabajando en el mundo del patchwork, del quilting, de hacer pieceras, hacer claro. cojines y una infinidad de cosas. Ujú. Y resulta que, bueno, le di, participé en las postulaciones, quedé. Yo estoy súper agradecido de ese primer impulso porque fue una apertura, porque nosotros como personas que no sabemos el tema de los emprendimientos, de cómo armar un emprendimiento, de cómo entender, ahí empezamos a entender cómo funcionaba un emprendimiento, qué es lo que se necesitaba para un emprendimiento. Hubo una capacitación en una universidad bien prestigiosa acá en Chile, Ujú.
Y bueno, me metí a ese programa, gané el programa y pude Qué comprarme bueno. mi primera máquina de coser semi-industrial, que es una Hanoma 6700, Ok. con la cual empecé este camino. Ok, pero ya va, ahí tenemos que hacer una pausa, porque después Sí, de esta maravilla y valentía que me estás contando, ya va, no podemos no detenernos, o sea, tú hiciste literalmente un replanteamiento de tu vida en en ese momento, durante esos 4 años, lo que hiciste sí, fue ver para adentro y sí, ¿sabes qué orgullo me da escuchar que tuviste totalmente, esa es la palabra, la valentía de decir, yo sí, no puedo regresar a lo que me enfermó, o sea, a donde vengo sí. ¿sabes? De todo este tema de estrés y eso no es fácil de ver, no No, es no es fácil de sencillo. ver. No, por eso me parece súper valioso resaltarlo para que las personas que quizás estén pasando por una situación similar Sí, abran los ojos y digan, wow, esto puede ser para sí, mí. sí. Yo creo que la parte que más, yo creo que uno le da pena, que uno dice, Ujú. sí, me, me dan un bono adicional y trabajo más y trabajo más, pero al final no te das cuenta que tu salud va empeorando y nadie ve eso, entonces, y a nadie le preocupa, porque de verdad, ¿para qué estamos con cosas? Tú siendo una persona que sirve para un objetivo y lo cumple, tú sigues así, pero nadie te dice, oye, ya estamos sobreexplotando. No, aquí no hubo ni una señal de alerta, nadie se preocupó de mí, nadie Nada, le interesó, solamente trabajar, 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 trabajar. Y bueno, se juntaron con muchas cosas personales, con temas de exceso de trabajo. Yo pasaba literalmente en un avión, tanto yéndome al norte como al sur de Chile, y fue demasiado. Yo creo que claro, cuando ya hice mi replanteamiento dije, no, ¿cómo pude hacer, cómo me pude hacer esto yo mismo? Por más totalmente. plata. Y porque al final uno dice, pucha, más plata, pero al final mi enfermedad me costó 7 veces, 8 veces o Lo diez que veces más ganaba. de lo que gané en 4 años, 5 años de esa empresa. Totalmente, totalmente. Entonces fue un replantearme qué es lo que hago, cómo lo hago, y sobre todo que yo siento que las personas, y sobre todo le hablo a todas las personas que tienen un cáncer, que vienen saliendo de un tema, a veces nos hacen sentir que no somos importantes. Y somos importantes. Estamos acá Súper. para hacer la diferencia. Y a veces la gente no entiende que somos parte de una sociedad. Si la sociedad se tiene que adaptar a nosotros porque nosotros estamos entregando un valor que es importante, que es la vida, es una lucha. Cuando uno está con una enfermedad catastrófica, uno lucha diariamente, Por no sobrevivir. solamente con la quimioterapia, una lucha con la adversidad de los medios, con la adversidad de Totalmente. todo. Imagínate, yo me fui de mi casa hospitalizado y después volví a otro mundo totalmente diferente al que yo había conocido. Claro. Entonces, cuando uno se pone en ese planteamiento de vida, uno en cierto sentido mira más allá de ciertas cosas que uno puede decir, bueno, voy a hacer esto, y no es así. Uno se replantea 1000 veces cómo puedo ir mejorando yo y el entorno que yo tengo. Y esta es la parte más bonita y viene una pregunta después de esto tan emotivo que estamos conversando y es ¿qué significa a partir de esta historia para ti emprender? ¿Cuál es el significado que le das? Yo creo que emprender es como fue un momento de luz. Para mí fue una Belleza. luz en un camino donde había muchas adversidades económicas. Claro, ¿Por qué es el tema? Porque al final cuando uno tiene una enfermedad como esta, hay muchas cosas en Chile que no las cubren. Entonces tú tienes que empezar a pagar y todo el tema. Entonces tú dices, ¿qué hago? ¿Dónde? ¿Cómo lo hago? Cómo? Porque yo soy en este momento, tengo una jubilación por claro. discapacidad. Entonces tú dices, ¿cómo lo hago para tener más, para generar más recursos? ¿Cómo voy creciendo? ¿Cómo lo hago? Y ahí se me ocurrió en un tema, cuando yo hice el primer Impulsa, Ujú. se me ocurrió decir, porque en el tema del patchwork y quilting y todo eso, se desperdicia mucho tela, Ok, mucha cantidad de tela. ok, Y me di cuenta que había como un vacío, porque estaba el boom de los bolsos, estaba el boom de muchas cosas acá en Chile, sí, pero siempre a mí me gustó
el bordar, el coser, siempre a mí me gustó. Mi mamá siempre me fue te una lo mujer muy inculcó. visionaria. Y ella siempre, porque aquí había el tapujo del, bueno, yo vengo de una familia igual como media, entre comillas, heteronormada. Ok. Entonces, bueno, yo sé que no lo heteronormado, pues yo sé que lo ultra gay. Hay espacio para todo en esta Y mi vida. mamá fue la que, yo creo que todo esto fue la luz de ella. Yo creo que siempre fue siempre fue, con nosotros siempre, cuando ya salí de esto, bueno, yo duré poquito con mi mamá después porque mi mamá falleció. Ok. Entonces, pero siempre el emprendimiento fue con ella, porque ella era Ay, buena qué para bonito. bordar, era buena para coser, buena para todo. Y Entonces, también me imagino que de este, ahí parte como esa motivación para continuar, ¿no? sí, Porque tienes esos recuerdos de que el sí, inicio fue con ella y lo mantienes ahí presente. sí, porque mi mamá siempre fue como un motor. Ella fue Claro, como un motor de mi vida, porque qué bonito. em, las mujeres chilenas, sobre todo yo rescato mucho lo de las mujeres chilenas. Las mujeres chilenas tienen una capacidad de enfrentarse a la adversidad. Y cuando tú ves eso en una mujer, te inspira. Y a mí mi mamá siempre me inspiró, Qué y bonito. sobre todo las mujeres tienen una luz que cuando las cosas están oscuras pueden pasar tormentas, huracanes, pero siempre están ahí y siempre van a estar ahí. Entonces yo siempre Ah, como que agradezco esa luz que me dio mi mamá para entender muchas problemáticas que yo sé que ella las vivió muy fuerte, pero siempre estuvo ahí. Fue como el capitán, el guerrero, el marino, el que cortaba, el que hacía todo. Entonces, tenía una resiliencia impresionante, de verdad. Y y eso fue la luz que me inspiró en esto. qué bonito que lo veas así y que nos veas así en general, porque Sí, por tu madre como que nos ves a todas así exactamente. y eso, eso me parece maravilloso. ¿Y cómo llegas así inicialmente al programa Impulsa Santiago? ¿Cómo te enteras? ¿Cómo conectas con esto para continuar? Porque me imagino que cuando llegaste al Impulsa ya estabas con tu mamá como gestando esta Sí, idea, ¿no? sí. Cuando llegué al Impulsa, yo iba con el tema de cómo, el tema de las pieceras, el tema de hacer como decoración de cama. Ese era como el primer impulso. Ok, Cuando llegué ahí, bueno, me replanteé muchas cosas, porque yo creo que cuando uno no tiene la educación suficiente y se va educando, va entendiendo las mecánicas ok, que surgen. ok. Entonces, independiente que de ahí no nació Move Design propiamente tal, se estaba ya haciendo por debajo, se Estaba estaba formando, formando, claro, esto es como se llama, las este como raíces, corazón claro, de las este bases. árbol y la raíz para salir. Estaba recién empezando, tenía una idea. Y ya cuando terminé el programa Impulsa, que fue ese año, que fue muy bueno porque me abrió como diferentes, me tocaron buenos profesores, buenas personas que sabían del e-commerce, sabían de las redes sociales, de la importancia de mostrarte, de la importancia de muchas cosas. En ese momento, cuando yo terminé ese curso, eh, siempre me recuerdo que un profesor nos dijo, no se queden con lo que ustedes están, siempre vean qué más pueden hacer y de ahí inventen una idea de negocio. Lo Total. peor que pueden hacer es que no les resulte, pero Claro, siempre vean no el micro, sino que vean el macro, para ver dónde pueden apuntar. qué bonito. Y ahí donde salió More Design. Mm, interesantísimo. Y después empezaste en el del 2022 otra vez porque te quedaste ahí con una, yo quiero Sí, más. después de ese impulsa me gané otros proyectos, eh, y después me volví a ganar otro impulsa, que era con este tema, y el del 2022 fue un impulsa que era por el tema sustentable, Exactamente. porque yo ya empecé después de que me gané el primer premio y después seguí postulando a otras iniciativas. Ujú. Me di cuenta de la cantidad de tela de algodón plana que está en las tiendas de segunda mano Claro. y cualquier cantidad de telas. Entonces, y también el desperdicio que cuando uno hace patchwork o cose,
siempre hay un desperdicio que queda. Y no es un desperdicio poco, sino que son muchos metros que están cortados de una forma que no se pueden recuperar. Entonces, lo que yo trato de hacer, ahí se me ocurre la idea. A mí siempre, de que yo me enfermé, siempre tuve un halo Ok, de hacer cosas curvas. Siempre tuve ok, un halo. Tuve un halo de hacer de una, cuando descubrí cómo poder hacer una cestería fue porque fui a un curso y después de ese curso conocí a una chica que era japonesa que ella hacía cestería en, a mano. Me ok. explicó ciertos parámetros, me explicó ciertas cosas, cómo se pueden armar y yo empecé a hacer mi propio oficio. Yo creo que eso es lo más importante que un emprendedor tiene que entender. Que un emprendedor pueden haber millones de cursos, millones de cosas, Claro, pero millones uno de se hace el teorías. oficio, uno se crea, uno se crea, Qué uno se crea el bellísima oficio. frase. Y yo lo creé, La voy que a eso es anotar. importante. Yo creé mi oficio, yo creé desde unas clases, unas cosas que vi por YouTube, unas cosas que me enseñaron. Entonces yo empecé y dije, ya, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo voy haciendo? Ujú. ¿Cómo voy reciclando una cantidad enorme de tela para que en cierto sentido darle una forma, como un Como esta, individual? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo hago? claro. Y ahí empecé a crear mi oficio. Mi oficio lo Claro, empecé a crear. porque lo base que ella te mostró o te instruyó en el momento era la forma del tejido. Sí, No te dio sí. no te dio No, 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 no. la creación Todo fue completa. como por parte. Una parte me enseñó esto, otra parte me enseñó esto otro, Pinterest me enseñó esto otro, Claro. YouTube me enseñó esto otro, ¿cómo se llama? El Instagram me enseñó esto otro, y ahí empecé a unir cosas. Y un día me dije, oye, hay tanta cantidad de cosas, de telas que no sirven, Ujú. veamos qué es lo que hago. Entonces le dije, voy a empezar a crear ovillos. Mi, ¿Cómo se llama? Mi emprendimiento fue eso, Claro. empezar a tomar todo reciclaje y crear ovillos. Ovillos para poder coserlo y empezar a hacer este tipo de individuales. Yo empecé primero con los individuales, no empecé con la cestería Con la propiamente tal. cestería. Claro. Sí. Entonces empecé a hacer como individuales, como, a ver, por la luz que no se ve ahí. Sí, Empecé a hacer ahí, individuales perfecto. con diferentes, de ahí empecé con el municipio de Santiago en una feria, después que me gané el Impulsa, fue una feria que se hizo en Estación Mapocho. Esa fue mi primera feria, mi primera experiencia De a venta nivel directa. de cliente, Claro. así, sí, como, y ahí empecé. Gustó tanto que en la feria, porque yo también, uno tiene que agradecerle a sus clientes porque sus clientes siempre, en cierto sentido, te van diciendo qué es lo que más pueden querer, cómo lo pueden querer, y todo eso. Claro. Por lo que más Y se vende también. en esa feria la señora me dijo, ¿usted no hace canasto, algo como para poner fruta, algo para poner pan, algo para poner huevos? Porque yo he Directa. encontrado, sí, directa, sí, me dijo. Yo le dije, mire, ¿sabe qué? De verdad voy a empezar a hacerlo, voy a empezarlo a publicar. Después que terminó esa feria, empecé a darle vuelta porque empecé a como a tener conciencia de toda la cantidad de, yo el reciclaje lo veo como lo que me pasó a mí. Lo veo en el mismo Ok. orden. Lo veo Ok. como que estamos combatiendo con el reciclaje una enfermedad. ¿Cachai, Wow. no? Lo Sí, veo así, me encanta. Qué profundo. así de fuerte. Sí. Porque veo que si yo en una clase rescato, no sé, ejemplo, me estaba dando cuenta que iba a clase o que iba, no sé, a distintos showrooms de costura y todo el tema, y la cantidad de tela. Y yo dije, oye, de verdad esto es demasiado. Mucha cantidad de telas desperdiciadas y telas nuevas. Claro. Porque ni siquiera estamos hablando de telas que son de segunda clase, sino que telas nuevas. Entonces yo dije, ¿cómo lo puedo hacer? Y empecé a crear. Con lo que ya había enseñado, empecé a hacer el ovillo. Y ahí empecé a crear los individuales y después saltó el tema de la cestería.
Por los es clientes. empezar a tomar Este este formato. canastito así Claro, tipo sombrerito, bellísimo. empezar a trabajar en la cestería propiamente tal con un tema. ¿Qué es lo que hice? Fue, hice como una carta GAN, puede ser, o una Ok, organigrama de qué es sí. lo que necesitaba, cómo lo iba a necesitar, cómo lo iba a medir, y empecé yo a hacer mi técnica, que eso es lo más importante. Un emprendedor no se hace, un No, emprendedor y no es está como hecho de por sí, un claro. emprendedor tiene un emprendedor sí, en el tiempo se hace, pero uno tiene que crear su propio Camino. universo y tiene que crear su propio estilo, porque yo tengo mi estilo, la señora que puede hacer lo mismo que yo va a tener otro estilo, pero cada uno tiene un oficio. Claro. Y eso es lo que yo siempre recalco. Lo que yo hago es un oficio. Ok. Comparado a otras personas, yo hago un oficio. Yo no Ok. lo veo esto como, no lo hago por... No, yo lo hago por oficio y yo lo hago porque mi reciclaje es como mi enfermedad. Yo tengo que atacar la enfermedad, pero yo no puedo botar esto porque es reciclaje. Claro. Tengo que, es decir, el algodón es súper caro. Y yo decía, ¿cómo lo hago? ¿Cómo? Y ahí empecé a crear mi oficio. Y fue como eso. Un día me planteé, empecé a escribir lo que me habían dicho, más o menos cómo lo... Entonces empecé a medir cómo lo puedo hacer, qué tipo de canastos voy a hacer, qué formas les voy a dar, qué alturas les voy a dar, y voy a ir probando. ¿Qué es lo que me sirve? ¿Qué es lo que no me sirve? ¿Qué es lo que me sirve para este sector? ¿Qué es lo que me sirve para otro sector? Y así he Claro. ido probando. Claro, ¿y dónde se Con... vende más un tipo de producto que otro? ¿Con qué Exactamente. clientela fluyen más ciertos Sí, colores también? Porque hasta sí, eso pues es exactamente porque hay productos que son como este tipo así, que son ya más bellísimo. grandes, con un colorido, con una... Ahí Ay, una yo quiero cliente me uno. dijo, por favor, necesito, ¿por qué no le pone una aplicación? Ya lo puse la aplicación, o diferentes productos que a veces te dicen, no, quiero un poco más de colorido, entonces ahí tú vas trabajando en eso. Y Recalco que emprende, para y todos los aprende, que nos están escuchando se vayan a YouTube y vayan a ver la cestería hermosísima que nos está mostrando exactamente. Alejandro en este momento. Entonces, qué es lo que pasa? Que lo más importante que fue eso, empezar como a crear. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me empiezo a profesionalizar esto? Y otra Claro, cosa es la capacitación. Nosotros, como emprendedores, tenemos que capacitarnos mes tras mes, año tras año, porque uno constantemente. no tiene idea de todo el avance. Yo no tenía, no sabía cómo poder crecer un poco más, cómo poderlo hacer, pero fue las capacitaciones las que te iban guiando para Claro, eso, por ese camino. para conocer tu Justo, público objetivo. jus- justo en este momento me surge la pregunta de cuál de esos aprendizajes, de las capacitaciones y sobre todo el Impulsa o de otras que hayas adquirido en el camino, has aplicado a la propuesta de valor de tu marca. O sea, ¿cuáles aprendizajes tú dices, mira, esto los tomé porque los tomé y no los he soltado porque me han sido valiosísimos y los pude aplicar tal cual? Mira, lo de la Impulsa y lo de la Municipalidad de Santiago, que ha sido como el que más ha trabajado yo, Ujú. ha sido el conocer mi público objetivo, el conocer para dónde quiero ir yo con mi emprendimiento, cuáles son los productos que son productos básicos, los medianos, los altos, cuál es mi público objetivo directo, cuál es mi otro público no objetivo, pero no es directo, Claro. dónde escuchar al cliente, qué es lo que quiere, porque en un momento el cliente quiere todo con NASA, otro sin NASA, entonces escuchar en al cliente decirme las cosas y sentir eso. Yo he tenido clientas ejemplo, yo jamás me hubiera imaginado que he tenido que ir a una casa a medir un mueble para sacarle un canasto y lo he hecho. ¿Qué? Claro, para que le combine al lado y le entre perfecto. Exactamente. O ¿Qué? la clienta me dice, oiga, sabe que tengo eh, 8 metros de tela de algodón que no lo ocupo, que me va a hacer un vestido, no lo voy a hacer. Usted me puede hacer un canasto y se queda con lo otro. Y también lo he hecho. Me Y así encanta. he estado, es decir, Claro. como ejemplo, mira, estas telas que son donaciones.
Ajá. que me van llegando. El año pasado reciclé más de 750 kilos de tela Wow, que me imagínate, llegaron de yo donaciones. todo. Me Sí. encanta. Sí, que me Increíble. llegaron de donación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que uno no es solamente la persona que vende, el artesano, el que vende, sino que también uno tiene que tener una apertura. Porque a veces, mira, que en mi vida me hubiera imaginado que alguien me llama y me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que vengáis, no sé, a Chimicero, a Chicureo, a la dehesa, quiero que me hagáis unas cosas y necesito esto y esto otro. Y ahí aprendí a que uno tiene que ser delivery, a que uno tiene que programarse, que uno tiene que, ¿me entiendes o no? Entonces, nunca en mi vida se me hubiera pasado por la mente todo eso, pero también gracias al, Impulsa Santiago, que también ha tenido buena gente que te ha capacitado y que te ha dado el pie inicial para decir, oye, de verdad, esto te va a pasar. No es que que sea inventado, no, eso está Claro. escrito Ni que en la esté segmentación de tus solamente, clientes. claro, y no que esté solamente en la teoría, sino que mostrando casos reales de personas que ya han Exactamente. atravesado esos caminos que te pueden dar una guía de, bueno, mira, por aquí sí, por aquí no, porque todo esto que nos estás Exactamente, compartiendo se escucha tan fácil, tan fluido en e- unas palabras, pero darnos cuenta y ponerlo en la práctica no es tan sencillo como se exactamente, escucha. exactamente. Y después que pasó eso, empecé a fabricar ya la cestería propiamente tal, Mm. con los diferentes diseños, con los diferentes, ¿cómo se llama? Con las diferentes premisas que significa eso, porque al final igual empecé a crear como más cestería siendo un poco más limpia o colores Ujú. más neutros Claro, o pero empezar a ver también a los clientes que, con ese sí, brillo también que, o sea, resalta un montón. sí, entonces ponte tu ejemplo, empezar a crear o te dicen, mire, sabe que me gustan los contrastes, puede ponerle esto, puede ponerle esto otro, y uno va haciendo y va trabajando con el cliente. Es decir, Claro. y lo bueno de todo esto es la cantidad ay, ¿cómo te puedo decir? Es la cantidad de conversación en cada una de las ferias de lo que quiere la clienta propiamente tal. Hay Eso es lo que justo, más me gustó. justo a esa pregunta, o bueno, parecida porque creo que vas a tener dos respuestas para esta pregunta, pero ¿cuál crees que es tu mayor aporte a la sociedad y al medio ambiente? Porque yo creo que son ambas, con el trabajo que haces a partir de la marca. Bueno, yo creo que uno de los hitos yo creo que yo tengo es que el aporte a la sociedad es de la inclusión, siempre la inclusión. Yo no soy una persona que no tiene una discapacidad, tengo discapacidad. Estoy con quimioterapia y soy parte de la sociedad y estoy aportando a la sociedad Exactamente. por estar pagando mis impuestos, por estar haciendo ventas, por estar formalizado, por hacer millones de cosas. Yo soy parte de la sociedad y aporto a la sociedad. Por el tema medioambiental es darle un goce a la vida, que no solamente las cosas nuevas, es decir, a veces la gente te dice, oye, un poco más caro y todo el tema, pero yo estoy viendo en mi producto que hasta el final se puede compostar, es decir, hasta eso ha llegado, porque mi Claro. fibra natural es de algodón. Yo utilizo fibras que son 100% algodones, no sé si se ven acá. Entonces, yo Perfecto. ya estoy componiendo el reciclaje sobre esta fibra natural, que al final cuando llega a su tiempo ¿cómo se llama?, de uso, tú perfectamente lo puedes mojar, amarrar y enterrar en una tierra si tienen compostar. Es decir, tengo emprendedores que yo les he pasado mis productos para compostar y no han tenido ningún problema. Hasta eso he pensado, ¿me Es un entiendes o súper no? valor agregado eso. Súper. Exactamente, exactamente, porque sí, una canasta de una marca X, pero esa fibra no es natural, esa fibra es sintética y esa fibra, si tú la comparas con mi cestería es biodegradable. Entonces, si vamos a ser realistas, veamos, si estamos con el chip de reciclar, reciclemos, apoyemos a emprendedores que reciclan, que Claro. hacen ese trabajo y que en cierto sentido entregan otro producto a la sociedad con un valor que es un valor de Exacto. artesano que recicla, que diseña,
que yo mismo fabrico. Es decir, yo no mando a fabricar mi cestería china, yo la hago yo en mi casa, con Claro. mis máquinas, con lo que gracias a los concursos que he podido participar, he seguido ampliando la maquinaria, una maquinaria más eficiente. Con el último Impulsa yo doy gracias porque, ejemplo, yo de luz estaba gastando una cifra muy alta Ok. y resulta con el este Impulsa sustentable que hubo, yo Ajá. cambié todas las luminarias de mi estación de trabajo Ok. y estaba ahorrando más de un 50% de luz. Me parece interesantísimo que eso también lo midas y que lo tengas Sí, así como con la tela que reciclas, con los productos sí, que haces, lo tengas también anotado y lo puedas decir así en sí, cifras. sí, Me parece excelente, porque sí, eso no, habla gracias, muchísimo. Las cifras como que iluminan también esa parte del camino de que se pueden hacer las cosas sí, diferentes sí. y es Y tangible. no, y es tangible porque tú partes de la base de que uno dice, no, esto no puede ser. Cuando me cambiaron las luminarias y empecé a ver el costo, bien. Lo otro que también implementé, pero eso lo había implementado mucho antes, todos mis productos, cuando yo reciclo la ropa, Ujú. yo tengo una lavadora que igual es de ahorro energético, que entonces siempre todas mis telas o todas las donaciones que tengo, yo las lavo y trato de ahorrar agua también en eso. Claro. También ocupo detergentes que obviamente no son abrasivos para el medio ambiente. Entonces siempre estoy pensando en el conjunto, no solamente en este tema. Pero sí, yo creo que la última impulsa de sustentabilidad me abrió mucho los ojos en cómo ser más eficiente, en qué horarios puedo trabajar, en cómo puedo ahorrar más dinero, porque eso es dinero, si uno lo ve factiblemente. Si yo pagaba, Totalmente. no sé, te estoy poniendo un ejemplo, 30.000 pesos de luz y ahora estoy pagando 16, tengo un ahorro tangible. Sí, de la mitad de lo que estabas gastando inicialmente. Exactamente. O sea, Entonces, en ese sentido, yo creo que llamo también a todo el mundo, no solamente a los emprendedores, a que vean cómo poder hacer su casa más sustentable, en poder ahorrar energía, en poder ahorrar agua, en poder tener instalaciones, porque eso yo creo que uno quiere más adelante, tener instalaciones donde se ahorre más agua, donde el ahorro de energía sea más para toda tu casa, como tener un sistema de calefacción más que te ahorre más, o de aire acondicionado que te ahorre más. Entonces, todo eso fueron ventanas que me abrió la, el Impulsa la capacitación. Santiago Sustentable y que fue Totalmente. súper bueno. Y ahora, tipo, para cerrar, porque ya nos quedan poquitos minutos, Sí. pero una pregunta también súper sentida sería, ¿cómo defines el éxito? Otra definición para la charla de hoy. Bueno, el éxito es como reinventarse. Yo creo que no puedo hacer éxitos, no. Yo creo que el éxito es cuando tú llegas a una etapa y sigues creciendo para tu otra etapa y tu Me otra etapa. encanta. Yo creo que en la vida no se puede medir todo por cosas tangibles, pero sí yo creo que es éxito cuando una persona va a una feria y te mira en tu Instagram y te dije, te andaba buscando porque quiero llevarme una canasta. Yo creo que eso para mí es un éxito. Más que el Total. tema material, es que la gente le encante mi producto. Y eso yo creo que es el éxito, de que la gente entienda y vea en mí y vea el reflejo de mi trabajo, porque mi trabajo yo lo hago con el alma, con mi corazón, con todas las energías que yo pongo en eso. Y yo creo que eso es lo más importante para mí ahora. Sí, yo creo que a veces uno tiene cosas que son más tangibles, que son más materiales, pero a mí, y eso es lo que le comentaba a mi sobrino, que él Ujú. me ayuda en las ferias, qué rico cuando una persona llega y no sé, vive muy lejos y viene a una feria y te dice, te andaba buscando por todos lados porque quiero llevarme una canasta que la vi y me encanta tu trabajo y valora. Entonces eso para mí es un éxito y eso me da luz a mí, me Ah, da ganas de seguir en este camino del emprendedor, ay, no, de me llegó verdad. al corazón esa respuesta. Me encantó. Y esa es la idea justo, el crear conceptos, el que cada respuesta sea distinta para cada persona. Y de verdad que yo me voy inspiradísima con esa respuesta que nos acabas de dar,
porque qué bonito verlo como eso. O sea, es que me imaginé tu cara y la energía del momento cuando alguien llega y te dice, no, vine a esta feria solamente por ti, porque necesitaba comprarte algo a ti y no te encontraba en ningún otro lado. O sea, eso debe ser que se pone el corazón enorme. Sí, no, es un orgullo. Yo me siento súper orgulloso y súper bendecido en esas cosas, Claro. porque a veces la gente no olvida que nosotros somos como, somos emprendedores, somos fabricantes, somos vendedores, somos Todo. delivery, somos las personas que estamos en el 24/7 porque a ti te escriben y estás ahí. Entonces, pero independiente del tema económico, es rico cuando la gente te dice, oh, gracias porque de verdad es hermoso tu trabajo, me Claro. encanta lo que estás haciendo y es increíble eso. Yo creo que eso es impagable, que esas son Totalmente. las cosas que uno más agradece a la gente. Ay, totalmente. Y yo te agradezco a ti un montón tu Mm. tiempo, tu energía, toda esta historia tan bonita y tan sentida que la verdad no me esperaba. Qué bonito sorprenderme con tantas cosas, con tantas historias. Se nos termina el tiempo y Sí. de nuevo un honor para nosotros. Gracias por Muchas compartirlo. gracias, y igual a ustedes, porque yo estoy súper contento de que se vea que nosotros, los que luchamos con una discapacidad, somos parte de este conjunto que se llama sociedad y que Claro, somos luz y que nosotros vinimos acá a entregar una segunda oportunidad a nosotros y también a la gente para que entienda el trabajo que uno hace, porque a veces la gente no entiende que a veces uno puede estar cansado, pero no es porque uno, sino que porque uno está con un tratamiento, está con una droga, está con una quimioterapia, pero independiente de eso, el valor que uno le da a sus productos es porque uno ama su trabajo. Yo amo de todo corazón mi trabajo y todo lo que hago lo hago con mucho amor, que eso es lo más importante. qué belleza. Muchísimas gracias. Nos quedamos con Gracias, palabras gracias a hermosas. ustedes, cuídense. Esto va a estar en YouTube, ¿cierto? Sí. Adiós.